Aleluya. Sí, hermanos, ¿acordáis que hablemos de la última vez del pecado que es engañoso, verdad? Que entra muy suave. Y pusimos algunos ejemplos. Y la palabra de Dios está llena de consejos de lo que es el pecado, muy engañoso. Aún al más sabio lo engaña. Así que nosotros le damos gracias al Señor de que si estamos en pie es por la misericordia del Señor. Amén. Porque si no, también seríamos engañados. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces hablemos de la engañanza, del pecado. Y también a la misma vez lo que hace el pecado. El pecado mata, te enferma, te destruye, te quita la felicidad, te quita el gozo, te lo quita todo, te lo roba todo. Amén. El pecado. Cosas que quizás no le demos importancia, pero para Dios, Él sabe que eso es pecado. Porque podemos decir, bueno, para Dios, ay, pues sí que es estricto Dios. No, es que expresamos así de esta manera, para Dios. Es que Dios sabe que aún las cositas chiquititas es pecado. Jesús. Y aún por muy chiquitito que sea y que no le damos importancia, sigue siendo pecado. De tal manera, me recuerda al Señor cuando dice que, hablando de las pequeñas zorrillas que se comen las vides, ay, no le damos importancia a las pequeñas zorrillas, ¿verdad? Pero sí destruyen las vides. ¿Cómo? ¿Cómo las destruyen? Se comen las raíces. Van ahí al sitio. Y una vez que te des cuenta está seca la vid. Está seca. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces no le damos la importancia que deberíamos de darle. Y a mí el Señor me estaba hablando esta tarde. Digo, Señor, quiero poner algo más, algún detalle, algo más para lo que vamos a seguir. Y el Señor me dijo, yo no he venido a la tierra a morir por causa de vuestro pecado. El pecado es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, que tuvo que venir el Señor a morir por tu pecado. Y no solamente en sí por tu pecado, sino las consecuencias del pecado. Y el Señor me recuerda en ese momento, así, sencillo. Por eso es bueno escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, y que realmente, aunque un día nos quiten la Biblia, que esté la palabra de Dios grabada en nuestros Amén. corazones. Amén. Porque el Señor va a seguir hablándonos si la conocemos. Si la conocemos. Y me recuerda el Señor y dice, mira, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjate lo que hace el pecado. Y por consecuencia del pecado, fíjate cómo estamos. Lo que ha ocurrido a la humanidad. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. El pecado es tan malo que no lo podemos entender, tan malo que tiene que estar lejos de Dios. Pero Dios vino en su misericordia y dice que nos dio vida. Vida. Por consecuencia del pecado, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos dejar de decir, bueno, eso no es nada, eso no tiene importancia. Como por ejemplo las mentirijillas estas piadosas. Ah, que no tiene importancia, eso no es nada, no. Sí tiene importancia. Sí, sí. El pecado es pecado. Amén. Sea chico o sea grande. Es pecado. Y eso nos hace daño a todos.
Y así está el mundo. Ah, eso no es nada. ¿Cómo se metió el mundo en la iglesia? Porque se metió en la iglesia hace ya mucho tiempo. Y estamos pagando las consecuencias. Eso no es nada. Ah, hermano, eso no es nada. Pues celebremos también Papá Noel, celebremos esto, celebremos también. No pasa nada, vamos a disfrazar también a nuestros niños en Halloween, venga, no pasa nada. Y no pasa nada. Y si miráramos la historia, del Papá Noel, del Halloween, del otro, nos echaríamos mano a la cabeza. Pero no le damos importancia, nos tragamos el veneno dulce. ¡Uy, qué bueno está! No pasa nada, está muy bien. Pero al final nos mata. Amén. Nos destruye. Y abrimos puertas y el diablo se mete y se sale con las suyas. Porque cuando tocamos el pecado, el diablo se lo huele. ¿Qué dice el Señor cuando le perdonó a esa mujer? Hija, no peques más. No vaya a ser que te venga otra cosa peor. ¿No le dice eso al Señor Jesús? Amén. ¡No peques más! Hay un mundo invisible, una puerta por consecuencia del pecado. Es que bueno, que puede venir algo peor. Y si le damos lugar al diablo, el diablo usa esa estrategia. Porque peca desde el principio y no puede arrepentirse. El origen del pecado entró en él y contaminó al ser humano, porque el ser humano quiso contaminarse, quiso ser igual a Dios. Hay cosas que no entendemos, porque un día Dios nos lo enseñará. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermano, es importante, el Señor Jesús murió por nuestro pecado. Fíjate si es importante. Murió por nuestro pecado. Y por consecuencia del pecado, todo el mundo está muerto y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos que Cristo nos limpie. Amén. Ya nosotros le damos gracias a que Cristo, Él nos limpió con su sangre. Limpió nuestra alma, nuestro espíritu, nos limpió con su sangre. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿os acordáis la última vez? Cuando le lavó a sus discípulos los pies, ¿entendéis bien lo que estoy haciendo? ¿Entendéis bien? Porque el que quiere ser el mayor se tiene que humillar, sí, se tiene que humillar. ¿Por qué? El orgullo es pecado, la soberbia es pecado, querer ser más grande que los demás hermanos es pecado, es el origen, el orgullo. Ese es el origen, es pecado. Así que tenéis que lavaros los pies mutuamente. Y Jesús les dice en otra ocasión, ya estáis limpios, solo necesitáis ser los pies. Pero nosotros, el Señor ha limpiado nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Pero todos los días nos tenemos que lavar los pies, hermano, en la presencia de Dios. Amén. Todos los días. En Israel había una costumbre que cuando llegaba algún visitante, lo primero que hacía era lavar los pies. Y ese tenía ese símbolo. Y teníamos que tomarlo por costumbre. Cuando visitamos a alguien, hay que lavar los pies. Para que esa persona, cuando esté en tu casa y entre, esté limpio. Por dentro y por fuera. Porque nadie sabe de dónde tú has venido. Que te laven los pies. Eso también tiene un buen símbolo. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, no pasa nada si llego con los pies sucios. No pasa nada, sí pasa. Sí pasa. Si el Señor puso eso por costumbre, vamos a coger las buenas enseñanzas del Señor. Amén. Vamos a cogerlas, las buenas enseñanzas de Dios. Ah, no pasa nada. No. Ora a Dios. No deja que el sol se ponga sobre tu cabeza. Amén. Arrepiéntete, reconcíliate con tu hermano. No pienses mal de tu hermano. No des lugar a pensar mal de tu hermano. Corre y habla con tu hermano. Amén. Para que el enemigo no coja ventaja. Corre y habla con él. Que te han dicho algo, que tu hermano ha dicho esto, que fulano ha dicho esto. No te creas nada. Besa a él con amor.
Marico, ¿tú has dicho esto de mí? ¿Yo? Pero hay quien se calla, se traga el veneno y no va ni tan siquiera a su hermano. ¿Sabes qué es lo que acarrea eso de pecado? ¿Sabes qué maldad acarrea eso? Para el hermano que no ha hecho nada, que es inocente, para la persona que se le ha creído y para el mentiroso que ha injuriado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y no lo creemos. Pues vamos a ser sabios. Vamos a la fuente, hermanito. No. Sí, hermano, lo he dicho. Vamos a orar, Señor. Yo te perdono. Límpianos, Señor. Límpianos. Y no dejar que el pecado empiece a fluir y a tomar la forma del pecado, la maldad. Porque eso es lo único que hace el pecado. Una maldad muy grande. Muchas raíces. Amén. Y es lo que estamos viendo, una maldad muy grande. ¿Por qué dice el Señor? Si vosotros calláis, las piedras hablarían. No podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nunca podemos dejar de decir que Jesús es el Señor y es el Salvador del mundo y que no hay otro Dios, solo Él. Amén. Y si nos callamos, ¿qué? ¿Quién se salva? ¿Para qué murió Cristo? Los que faltan por salvarse. ¿Nos callamos? No salimos a la calle, no nos reunimos, no invitamos a nadie que escuche la palabra, no hacemos nada. Nos tapan la boca. Todo ha sido por consecuencia del pecado. Así de sencillo, todo. Amén. Todo. El pecado es un veneno que nos mata a un alma grande, al más listo, al más inteligente. Y que sepáis que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Sabe más que nosotros. Es más listo que nosotros. A no ser que Dios nos diga "Shh", y te revele cuidadito. Amén. Ah, Señor, gracias porque tú eres el que me cuidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. No le damos importancia, pero es así. Yo no me acuerdo si el último versículo fue Tito 3:3. No me acuerdo. Y nos quedemos ahí, me quedaban varios versículos. De... Timoteo, pues. Segundo es Timoteo 3. Leímos primera de Timoteo y segunda de Timoteo 3:13, ¿no? Sí, ahí quedamos. Esa la leímos, ¿no? Sí. Entonces, pues viene ahora Tito 3:3. Leemos Tito 3:3. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y de deleites diversos. Imaginaos, viviendo ¿en qué? En malicia, en envidia, odiando y nos odiaban los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con nosotros, con la humanidad, vamos a decirlo así, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Amén. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó Cristo, nuestro Señor, Amén. para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme ¿a qué? A la esperanza de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Éramos. No se nos puede olvidar lo que éramos. ¿Cómo vivíamos? Que estábamos muertos, como hemos dicho en un principio, en nuestros delitos y pecados. No se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar el milagro que Dios ha hecho en su vida y en la mía. Amén. Porque el mayor milagro es que el Señor nos haya hecho nacer de nuevo. Amén. Amén. Hacernos nuevas criaturas. Y nosotros, nos está diciendo que para que no se lo olvide a nadie, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Que nos gustaba el pecado y todo lo diverso.
y todas las cosas. Éramos insensatos. ¿Seguimos siendo insensatos? No. Somos hijos de Dios. Amén. Pero el enemigo sí quiere que seamos insensatos. El enemigo sí quiere que volvamos a ser como éramos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros íbamos en pos de esclavos del pecado. Pero ahora el pecado viene detrás nuestro y nosotros corremos en el nombre de Jesús y lo paramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me paro yo? Mano fuerte. Y ay, pecado, qué bueno que eres. ¿Me paro? ¿Cuánto te echaba de menos, pecado? ¿Me paro? Santo, No. No, seríamos unos insensatos. Amén. Unos insensatos. Sí, hermano. En otro tiempo no teníamos conocimiento. No sabíamos lo que hacíamos. Porque estábamos muertos. Pero ahora Dios nos ha dado conocimiento. Para saber lo malo que es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Así que, hermano, esto es para todos. Aquí no se está juzgando a nadie. Esto es enseñanza del Señor. Amén. Para que a nadie se lo olvide. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a leer en Hebreo, capítulo 3, versículo 13. Mira, hermanos, si leemos en el 12, será mejor. 3, 12, 13. Y 14 también. Porque, como suele decir Daniel, muchas veces coge uno un versículo así y de un texto coge un pretexto. No, nos vamos así. Cuando cogemos molla de la palabra, cuando cogemos molla y leemos, viene el rema. El rema no viene así de una chispa así. No, el rema viene cuando tú escudriñas la escritura. Y para escudriñar la escritura hay que leer más. ¿Lo tenemos todo, hermano? ¿Lo tenemos? Amén. Dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. ¿Qué consejo está dando de cómo andaban, como dijimos hace poco, de cómo andaban los hebreos en ese tiempo, las clases de hebreos que habían, y cómo estaba todo revolucionado? Estaba todo muy revolucionado. Habían unos que le gustaba el pecado, otros que si de aquí del judaísmo no salimos, otros que si es mejor como otros y otros que eran verdaderos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y sigo leyendo otra vez. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Estoy leyendo la versión del 95. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece. Yo he visto personas a lo largo de los años. Has echado mentirijillas y has tenido mingienga y has engañado a una y otra suavemente y al final, cuando te has dado cuenta, eres una piedra insensible. Esto es lo que está expresando aquí. Porque no le daban importancia. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído lo provocaron, y no fueron todos los que salieron de Egipto.
por mano de Moisés. ¿Y quiénes estuvo de él disgustado? 40 años. ¿Me acordáis que lo leímos? No fue. ¿Quién? ¿Quién fue? No fue el Señor. 40 años disgustados. Porque aún seguían con su pecado y no eran capaces de confesar que tenían aún a Egipto en sus corazones y que no confiaban ni tan siquiera en Dios. Y ahora, ¿por qué se lo dice aquí a los hebreos? Porque habían personas en las mismas características. O decides seguir a Jesucristo, o vas a seguir siendo... ¿Quieres que el Señor endurezca tu corazón? ¿Quieres seguir? ¿Quieres que estés 40 años y que el Señor te pase 40 años? Porque ahora ha venido el que tenía que venir. Amén. Es un mensaje que era para los judíos. Y ellos sí que lo entendían. Amén. Ellos sí que lo entendían. Nosotros tenemos que estudiar más cosas para poder comprenderlo, pero es eso. Eso. Y eso es pecado. Eso es pecado. Tapar las cosas del Señor es pecado. Amén. Anular lo que el Señor Jesucristo ha hecho, eso es pecado. Amén. Y de los gordos. Eso es pecado. Dejar que el Espíritu Santo, como Jesús cuando hacía milagros, blasfemia, lo hace por el demonio. Eso es pecado. Y de los gordos. Porque la gente se alejaba de Jesús. ¡Ah! Es un demonio. La gente oía a los sacerdotes bien vestidos. Cuidado, no acercaros a ese. Y la gente se lo creía. Eso es pecado. Y aquí había una serie de cosas en las cuales había mucho pecado aquí. Pero los que conocían realmente a Jesús y el escritor de los Hebreos está diciendo: no provoqué ya a Dios. Si el que había de venir ha venido. Es que Él ha venido. No endurezcáis vuestros corazones. No pongáis vuestros corazones de piedra, no seáis así, reconocerlo. Y si no, pues puerta, sigue en el mundo. Sigue, por lo menos ser sincero. Oye, mira, llevarme que yo me quedo en Egipto. Yo no me voy con vosotros. Oye, mira, yo no quiero saber nada. Yo paso del Señor. Yo no quiero saber nada. ¿Vale? Sé sincero, pero no sea un hipócrita. Porque entonces Dios va a tratar contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y había ahí mucha hipocresía. Y había gente que manifestaba que eran super cristianos y no tenían a Cristo. Eran unos falsos que iban encubiertamente engañando unos a otros. Sí, Cristo más esto, Cristo más lo otro, Cristo te vamos a hacer esto. Eran falsos, pero que realmente tenían a Jesús como pretexto. Bendito sea el nombre del Señor. Eso también son pecados. Cuando no se predica la verdadera palabra de Dios, la enseñanza de Dios, es pecado. Cuando realmente un siervo de Dios está predicando y está diciendo palabra del Señor y está diciendo al pueblo: arrepentido, creed en Jesucristo, que es el Salvador del mundo, y que diga un envidioso: ese es un demonio. Ese envidioso está pecando, está hablando de un hijo de Dios. Y si no lo es, la palabra de Dios enseña: déjalo. ¿Tú quién eres? ¿A ti qué te va? Déjalo si estás predicando a Jesucristo. No estoy hablando al mundo, estoy hablando a la iglesia. Y ocurre por envidia. Por envidia las críticas. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues el pecado hace su evolución, y mira en qué mundo estamos. El mundo está contaminado. Con esto del COVID, con la política que viene, menuda política que no hay quien la pare, porque va a haber la maldad, va a ser tan grande la maldad, y no me quiero meter en ese tema. La maldad va a ser tan grande que le va a costar mucho a los hijos de Dios vivirla.
y estos días serán acortados. Amén. Por eso sé que el Señor Amén. viene pronto. Amén. Porque que yo tenga un niño, una niña pequeño, y que en el colegio se lo lleve y que le enseñe lo que les dé la gana, y que hagan de mis niños lo que les dé la gana, y que yo no pueda enseñar a mis hijos los caminos del Señor, pues no sé, yo no sé qué lo que haría, no sé qué lo que haría. Señor, ayúdame, no sé qué lo que haría. Señor, llévame al cielo, ven pronto, porque no sé lo que haría. Amén. Amén. ¿Verdad? Y he puesto ese pequeño ejemplo. Son consecuencias del pecado. Nos lo tragamos y el pecado nos mata. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, pasamos a que el pecado está prohibido por Dios. Damos un paso. Estamos hablando del pecado engañoso. Y el segundo paso es que el pecado está prohibido. Y cuando Dios lo prohíbe, no lo prohíbe porque Dios diga, porque yo soy Dios y porque no. Es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Bendito sea para nuestro bien. Aleluya. Leemos en Isaías. Y si paramos cuando paremos, pues paramos cuando sea la hora. Ya seguiremos otro día. Pero esto lo tengo yo que dar. Si el Señor no viene esta noche, yo en mi corazón quiero darlo. Bendito Amén. sea el nombre del Amén, Señor. amén. Nos vamos a Isaías, capítulo 1. Cuando lo tengáis, me lo decís. ¿Lo decís amén? Que es mejor, ¿verdad? Uy, ¿cuántas hojas voy a pasar? Isaías 1, 16. Dani, ¿puedes leerlo desde el 15, 16 y el 17? ¿Has dicho Isaías? Sí, 1. Sí, 15, 16 y 17. Sí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir lo agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Bien, luego viene el consejo después. Y después dice, venid luego, y echemos a cuenta. Dios prohíbe el pecado. Está prohibiendo de que su pueblo sea así, de esa manera. Dios lo está prohibiendo. ¿Por qué? Porque Dios sabe bien lo que es el pecado. El ser humano no sabe lo que es el pecado. No sabe lo que es la maldad. No sabe que tú haces una cosita así y mañana esa se ha hecho así de grande. No lo sabe. Mira un virus tan chiquitito lo que está acarreando. Bendito sea el nombre del Señor. Que ni tan siquiera lo vemos con nuestros ojos. Y mira lo que está acarreando. Aleluya. Dios está diciendo aquí, alejaos de esas cosas. Alejaos de ser así. Cambiad. Cambiad, por favor. Lavaos las manos, limpiaos. Quitaos la iniquidad. Le está diciendo, acercaos a mí, que yo os perdono. Cambiad. Dejad el pecado, aborrecer el pecado. Tened vuestras manos sucias. Cambiad.
Os ordeno que no lo hagáis. Pero si realmente obedecéis, da un buen consejo. Desde el 18 para abajo. Da un buen consejo. Dios prohíbe el pecado, pero si obedecemos. Y te estoy hablando en la ley. Te estoy hablando en la ley, ahora, en Isaías. Te estoy hablando en la ley, porque tanto en la ley como desde el principio el pecado sigue siendo pecado. La maldad sigue siendo maldad. El pecado sigue destruyendo al ser humano. El pecado arrasa y arrasa y arrasa. Y nadie se puede acercar a Dios, sucio. Por eso el Señor le dice, limpiaos. Dejad de hacer lo malo. Como diciendo, no ensuciaros con el pecado, no cometéis pecado. Limpiaos. Estad limpios delante de mí. Cambiad vuestras vidas. Si ya sabéis la ley, ya sabéis todas las cosas. Y si falláis, pues limpiaos delante de mí, yo os perdono. Amén. Y luego veréis cómo irán las cosas. Pero no seáis rebeldes. Bendito sea el nombre del Señor. No Amén. seáis arrastrados por el pecado. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dani, cuando sea la hora, me hace señas. Quita el reloj. Cuando pite, Bueno, quita la menos cuarto. vale, de acuerdo. Juan, capítulo 5, versículo 14. Mira, fijaos. Antes hemos hablado un poquito de esa mujer. Pero vamos a leer en el 13 para que entendamos un poco más. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Mira, no lo hagas. Es una prohibición aconsejable. Mira, no lo hagas. Mira, hermano, si ve a alguien que está pecando, mira, hermano, te aconsejo, no lo hagas. Yo he dado consejos así y no me han hecho caso a lo largo y ya están enterrados, ya no quedan ni los huesos. Y le he dicho, no lo hagas. Y yo no hablaba en primera persona. Decía, el Señor quiere que tú te entregues a Él y que no hagas lo que estás haciendo y que no vivas como estás viviendo. ¡No lo hagas! Y como hablábamos el otro día, te sanó, hizo milagros contigo y te alejas de Dios. No eres capaz de decir, Señor, ten misericordia de mí, sino que seguía en pos del pecado. No lo hagas, cambia. Es que no puedo, es que yo no sé, no puedo, es que no puedo, es que yo... Ríndete, les decía yo, en las manos del Señor. Esos consejos que yo sé que vosotros los dais a los hermanos o cuando encontráis con personas así. Déjate en las manos del Señor. Déjate. Que no son tus fuerzas, que es el Señor. Amén. Ríndete, yo no puedo, Señor. Amén, aleluya. Ayuna ahora, haz lo que quieras. Enciérrate en tu casa. Incluso de echar el candado por fuera y no dejarme salir. Y mientras oro a Dios. Sí. ¿Quieres pasar al mono?
vente conmigo al monte, que yo hice una casa allí, te encierro, no te preocupes que no te va a faltar de comer ni nada. ¡Vente! ¿Quieres cambiar de verdad? ¡Vente! Y yo te llevo allí, ¡vente! No te preocupes. Antes no estaba en las granjas ni esas cosas. ¡Vente! Y Dios ha hecho milagros. Y apenas han pasado un mes por subir al monte simplemente a la presencia de Dios. Amén. Pero sí estaban dispuestos a hacer trincar y cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Obedecer a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Sí, cuando uno peca, vienen cosas peores. ¿Vienen o no? Amén. Yo no me lo estoy inventando. Vienen. Sigue, sigue. No podemos menospreciar de, no pasa nada. No pasa nada. Ay, si alguien pudiera borrar esto y cambiarlo. Pero el que intentara alguna vez borrar esto y cambiarlo, es porque le gusta el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí. Aleluya. Vamos a leer también, ahí en el mismo Juan 8:11. Y ya pues nos vamos a quedar aquí. Pues me queda. Ya seguiremos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ocho, 11. Si miramos que dijo, leamos todo el pasaje de la mujer adúltera, es lo que hemos leído, ¿verdad? El Señor le prohíbe. La prohibición, en cierto modo, es aconsejable. No que diga yo, que si no te murto. No, cuando los hermanos o los siervos de Dios o los hermanos hablamos con alguien que está haciendo algo que no es correcto, o cuando, como dice la palabra de Dios, que si ve a tu hermano, como dijimos, ves que ha cometido pecado, ve, acércate a él, pensando como si tú lo hubieras hecho. Amén. No vayas de otra manera. Como si tú lo hubieras hecho. Porque si vas de otra manera vas así erguido, vas muy orgulloso y no te va a escuchar. Yo soy un siervo y tú me vas a hacer caso, no te va a escuchar. Ve como si tú lo hubieras hecho. Ponte a su altura. Y reconcíliate con él. Para esto. Y si tiene algún testimonio que contar, vivo tuyo, se lo explica para que lo pueda entender. Y esa, cuando tú le hablas así a una persona, le estás aconsejando que no lo haga. Es como una pequeña exhortación. Se le llama eso una pequeña exhortación con amor. Amén. Se le puede llamar prohibición, pero con amor. No como las prohibiciones que vemos aquí en tráfico. No. Pero está diciendo, no lo hagas. No lo hagas porque es malo. Es peligroso. No lo hagas. Es peligroso. Es malo. Y para que lo entendamos así, pues simplemente el Señor lo prohíbe buenamente. Porque si no el pecado te va a alcanzar. Quieras tú o no. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques. Porque no obedecemos al Señor. Aquí parece que no hay prohibiciones, pero hay un consejo, vete. Ni yo te condeno, vete, pero no peques. El pecado no se ve, pero destruye la familia.
destruye al ser humano. Te quita el gozo, te quita la alegría, te quita la paz, te quita todo. Y al final, te destruye y te aleja de Dios. Te quita las ganas de comer de la palabra, de ir a los cultos. Eso, una de las cosas que empieza es, cuando uno empieza a hacer cosas indebidas que está pegando, enseguida se te quita el apetito de comer de la palabra de Dios. Eso es lo primero. Ay, no tengo ganas. Y te entra una gandulitis encima, pero ese es el efecto del pecado. Te entra una gandulitis, no tengo ganas. Hace mucho frío, yo no tengo ganas de ir al culto. No tengo ganas de alabar al Señor. Peligro. Ponte de rodillas y pídele perdón al Señor porque quizás hayas hecho algo. Porque cuando hacemos algo indebido, yo tenía unos libritos por ahí, muy antiguos, que se veía como el diablo como lo pintan, ese con rabo y con cuernos, que tenía una bolsica con polvo y se le echaba así a los creyentes para que le entrara un sueño, para que no oren ni que vayan a los cultos. Si tú estás en la presencia de Dios continuamente, porque Dios nos ha llamado para estar en su presencia, buscar a Dios continuamente, porque en este librito después se ve más adelante. Cuando estás buscando a Dios, el diablo huye, no se puede acercar, no se puede acercar, no puede echarte, no se puede, porque empiezas a radiar gloria de Dios y no se puede acercar. Y yo me acuerdo, hermano, en otro tiempo, que cuando hacíamos los cultos, ninguna persona poseída podía entrar por la puerta. Que no exagero, que no podía entrar. Y cuando abría la puerta daba 4 pasos y se caía al suelo. Pero así sin más nada. ¿Y qué era? ¿Por la autoridad del pastor o por la autoridad de los hermanos? No, simplemente la presencia de Dios estaba ahí, porque estábamos buscando a Dios, porque Dios se encontraba de una manera muy espesa y no podía aguantarlo. Los demonios no aguantan la presencia del Señor. Esa presencia no la aguanta. Cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo y está buscando a Dios y alaba a Dios y glorifica a Dios, se alejan de ti. Y esa persona se llevó un susto. Cuando abrió la puerta estaba la gloria de Dios, se llevó un susto. Y no le pasó nada en la nariz, pero se cayó. ¡Oh! Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, y es cierto, tienen sus sillas, con sus números, sus bancos, sus sillas ya, que esa no se la quita nadie. Tienen sus sillas, se sientan. Sí, los demonios tienen sus sillas, claro. Si el mundo se ha metido en la iglesia. Y ya, para que todo eso desaparezca, se tiene que ir el mundo de la iglesia. Y la palabra de Dios dice que la iglesia no es de este mundo. ¿Por qué tenemos que mezclarnos? No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿No lo dice el Señor? Entonces, si hacemos aquí un amasijo, pues ellos vienen, amasijo de todo, de pecado, de esto, lo aceptamos todo, pues ellos se sientan y cantan también. Y cantan también. Pero si realmente nosotros vivimos como dice la Escritura, vivimos una vida santa, aborrecemos el pecado, que no somos perfectos, hermano, fallamos, ve al Señor, Señor, lávame los pies, lávame los pies, Señor, no puedo, lávame los pies, Señor, mira en mi cabeza los pájaros que vienen, Señor, quítalo, Señor, pégate un pepinazo, Señor, ten misericordia. Y buscas a Dios, ora, ayuna, alaba a Dios y verás lo que ocurre. Verás lo que ocurre. Obedece al Señor. Y cuando alguien te diga algo y tal, aprende. Es pecado, Dios lo prohíbe. No, hermano, perdona. A mí no me vengas tú con chismes de nadie. A mí no me contamines, hermano. A mí no me vengas con chismes de nadie. Los chismes son pecados.
Dios nos ha llamado a que seamos de bendición. Amén. De bendición. Y si alguien hace algo indebido, nuestra obligación es interceder por ellos para que Dios tenga misericordia y los perdone. Amén. Pero aquellos que cuchichean del uno, del otro y del otro y del otro, ya veremos a ver la presencia de Dios, como dice Jesús. Que en aquel día, algunos dirán o muchos, no lo sé, yo no lo sé, Dios lo sabe. Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor que le diga, nunca os conocí, hacedores de maldad. Claro, como la iglesia está tan mezclada, ya no hay un verdadero reconocimiento. Porque hemos dejado que se haga el amasijo, el pecado, el mundo y Dios. Pero Dios no está ahí. Amén. Amén. Dios no está ahí. Dios no se mezcla como hemos leído. Se aleja de ellos. Limpiaos vuestras manos ensangrentadas. Limpiaos. Y cuando estéis limpios, acercaros a mí. No lo dice el Señor. Amén. Y cuando acerquéis a mí limpio, después entraremos a cuenta, vamos a hablar y yo os voy a ayudar. Pero hacer eso, bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere lo mejor para usted y para mí Amén. y para su familia. Y os digo una cosa, hermano, podemos echarle piropo al Señor. Podemos echarle piropo de agradecimiento. Siempre. Yo cuando, Señor, gracias